Hemos estado las últimas semanas hablando de las responsabilidades espirituales del creyente ante el Señor Jesucristo. Ese ha sido nuestro tema que hemos estado fundamentando en el capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses, en el versículo 16 en adelante. Hemos dicho en esos versículos que un creyente tiene la responsabilidad de mantenerse siempre gozoso, que un creyente tiene la responsabilidad de mantenerse firme en la oración. Un creyente tiene la responsabilidad de dar gracias a Dios en todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios. Hemos dicho que un creyente tiene la responsabilidad de no apagar la obra del Espíritu Santo en su vida. Lo que significa que un creyente podría apagar la obra del Espíritu Santo en su vida, y en ese tema estudiamos cuáles son las formas en las que se puede apagar al Espíritu Santo de Dios. También dijimos en el último mensaje que un creyente tiene la responsabilidad de no menospreciar la palabra de Dios, más bien de apreciarla. Ese fue el mensaje de la última semana del año 2016. Y es que si queremos tener un año en victoria, debemos tener como fundamento en nuestras vidas la palabra de Dios, porque es segura, porque es confiable. No podemos llegar a ser mejores cristianos apartados de la palabra de Dios, ni tampoco podemos llegar a conocer mejor a Dios si no es por medio de su palabra. La palabra de Dios es el estándar por el cual debemos guiarnos. La palabra de Dios debe estar siempre como máxima prioridad en nuestra agenda, y nunca, por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia, debemos hacerla a un lado. Sin embargo, muchos cristianos han hecho la palabra de Dios a un lado y viven conforme a su propia opinión. Hoy es el primer domingo del año 2017 y he pensado en un mensaje que pueda dirigirnos hacia las decisiones que debemos tomar en los próximos meses. Y por supuesto, no soy un economista, así que no puedo darles una charla de cómo hacer que su dinero llegue a fin de mes. Soy pastor, teólogo, y el mensaje que voy a presentar es un mensaje espiritual y fundamentado en la palabra de Dios. Así que no me salgo entonces del contexto en el que ya veníamos y me mantengo dentro del mensaje de Pablo a la iglesia en Tesalónica, pero vamos un poco más atrás. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 de esta misma carta, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 2 versículos que Pablo coloca allí. El mensaje de Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 y 2, y la Reina Valera 1960 lo dice de este modo: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de arribar al año 2017 y tener, Señor, como preámbulo a este año el consejo sabio, completamente autoritativo, infalible, suficiente y perfecto de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones a tu verdad, que nuestra mente sea saturada de tu verdad y que nuestras vidas sean dirigidas por tu verdad. Ese es el propósito por el cual nos has creado, es el propósito por el cual nos has salvado, Señor, para que viviendo en tu verdad te demos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias te damos por tu palabra preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para que podamos tener una comprensión un poquito más amplia de estos 2 versículos, es necesario entender las razones por las cuales el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Ya hemos conversado que fue Pablo, en compañía de otros misioneros, quienes fundaron esta iglesia
en aquella ciudad. Ellos fueron, comenzaron a evangelizar a las personas, pero no pudieron permanecer mucho tiempo en esa ciudad, como sucedió con la iglesia en Éfeso, por ejemplo, donde Pablo sí pudo acompañarlos durante 3 años y medio. Los exégetas bíblicos, los historiadores, ellos coinciden en decir que Pablo estuvo alrededor de 5 o 6 meses con estos hermanos. ¿Por qué razón? Porque se desató una terrible persecución en su contra. El evangelio no fue bienvenido por aquella cultura pagana. De hecho, había mucho odio y hostilidad a quienes predicaban el evangelio. Así que Pablo solo tuvo 5 o 6 meses para ganar a estas personas para Cristo y para discipularlos. Y tuvo que salir corriendo de aquella ciudad en compañía de las personas que le acompañaban. De inmediato empezaron a levantar calumnias en contra de Pablo, como siempre sucede en contra de las personas que procuran predicar la palabra de Dios. Satanás tratando de desvirtuar la predicación del evangelio, de dañar a la iglesia. Comenzaron a levantarse personas que le decían a la iglesia: Pablo no los ama. Él llegó y les enseñó una fe que está prohibida, que es rechazada por las sociedades. Y luego que los dejó a ustedes metidos en este problema, se fue, huyó y los dejó a ustedes en esta condición. Entonces Pablo, al darse cuenta de lo que había sucedido, él envió a unos misioneros a esa ciudad. Él no había podido ir. Pablo era una persona sumamente ocupada. Todo el tiempo estaba predicando el evangelio. Siempre iba de una ciudad a otra. Su vida entera, después de haberse convertido al Señor Jesucristo, era dar gloria a Dios por medio de la predicación del evangelio. Era ir a cualquier lugar donde el evangelio no había sido predicado. A eso se dedicaba Pablo. Así que siempre su agenda estaba saturada con el propósito de Dios en la evangelización. Pablo había abandonado todos sus planes, todas sus metas personales y se había concentrado solo en la predicación del evangelio. Así que, estando ocupado en esta labor, él envió a sus amigos, a sus compañeros de milicia, para que fueran a Tesalónica y evaluaran la condición de la iglesia. Y también le dieron un mensaje de parte de Pablo a la iglesia. Ellos fueron, evaluaron a la iglesia y al volver le dijeron a Pablo la magnífica condición en la cual la iglesia en Tesalónica se encontraba. ¿Qué había sucedido? Que Pablo solo había estado 5 meses con ellos, así que no les había podido enseñar tanto como otras iglesias sí lo había hecho, pero con las pocas enseñanzas que esta iglesia había recibido, ellos habían permanecido. Se habían esforzado por fundamentarse en la doctrina que Pablo les había dado. Habían abundado en practicar la palabra de Dios. Era una iglesia que había madurado. Era una iglesia ejemplar. Era una iglesia que procuraba la santidad, la obediencia. Era una iglesia que se esforzaba con pasión en glorificar a Dios. Así que cuando Pablo se enteró de lo que había sucedido en Tesalónica, su corazón se llenó de gran gozo. Y entonces él escribe esta carta para felicitar a la iglesia. En esta carta Pablo le dice a la iglesia que está contento y que le da gracias a Dios por ellos y cómo habían crecido, cómo se habían fundamentado en la verdad que él les había predicado. Pero cuando Pablo llega al capítulo 4, les da una enseñanza. Pablo les había dicho: ustedes han crecido, ustedes han madurado, ustedes han practicado la santidad y por supuesto la han predicado también a otros. La fe de ellos se estaba dando a conocer por muchas partes, es decir, lo que ellos habían creído, aquello que estaban viviendo, también lo estaban enseñando a otras personas. Pablo, muy contento, les dijo: los felicito, están haciendo bien, pero no se conformen, sigan creciendo, sigan profundizando en las Escrituras, sigan esforzándose en practicar lo que la verdad les ha enseñado, sigan procurando parecerse cada vez más a Cristo. No es suficiente. ¿Sabe algo? Mientras estemos en esta vida, ningún nivel espiritual es jamás suficiente, jamás. Todo cristiano debe crecer, todo cristiano debe madurar en la fe, todo cristiano cada día que pasa en su vida debe parecerse más al Señor Jesucristo, no al mundo, no al mundo. Esa es la razón por la cual he titulado este mensaje Caminando hacia la excelencia espiritual. La iglesia sana,
una iglesia que se fundamenta en la palabra de Dios, una iglesia que procura conocer a Dios cada día más, es una iglesia que está caminando hacia un nivel más alto de madurez espiritual. Es una iglesia que no se conforma con ningún nivel que haya alcanzado. ¿Me oye? En esta vida nunca vamos a ser 100% perfectos. En esta vida siempre vamos a estar creciendo y debemos estar apercibidos de eso. Y debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios y en ponerla por obra. Yo le pregunto, amado hermano, ¿está siendo usted diligente en poner por obra la palabra de Dios? Es algo que procuro preguntar todo el tiempo en mis predicaciones. ¿Considera usted cada decisión que va a tomar a la luz de la Biblia o solo a la luz de su propia conveniencia circunstancial? Porque si usted lo hace así, entonces usted está mal espiritualmente. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Ellos se esforzaban en poner por obra los principios bíblicos. Y aún así, Pablo les dice, no se conformen, deben seguir adelante. Pero ¿qué sucedería con la iglesia de hoy? ¿Qué haría Pablo? ¿Cuál sería su diagnóstico de la iglesia de hoy? Que han abandonado la palabra de Dios para buscar enseñanzas fundamentadas en la psicología, en la superación personal, o en solo motivaciones o experiencias. ¿Qué diría Pablo hoy de esas iglesias? Una iglesia que era espiritualmente excelente, Pablo le dice, no se queden ahí, deben seguir creciendo. ¿Qué le diría entonces a una iglesia que no está motivada por conocer y por llevar a la práctica la palabra de Dios? ¿Qué le diría Pablo a esa iglesia? ¿Sabe una cosa? A veces creemos que las personas que están en una congregación son inmaduras espirituales y por eso no ponen por obra la palabra. Y muy poco nos preguntamos, ¿será que realmente son espirituales? ¿Será que realmente lo son? ¿Por qué en sus vidas no piensan en las cosas del Espíritu? ¿Por qué? Siempre decimos rápidamente, porque son inmaduros espirituales. Pero ¿qué diría la palabra de Dios? ¿Sabe usted aquí en la epístola a los Romanos? Yo le voy a pedir que me acompañe por favor rapidito al capítulo número 8 de la carta a la iglesia de los Romanos y se ubique conmigo en el versículo número 5. Fíjese, ¿por qué hay tantas personas que no piensan en las cosas del Espíritu? Bueno, Pablo en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que la opinión de la palabra de Dios o la enseñanza clara, contundente, radical y absoluta de la palabra de Dios es que la razón por la cual no piensan en las cosas del Espíritu o no consideran la palabra de Dios en su vida o no evalúan la vida a la luz de la palabra o no se esfuerzan por cumplir los principios bíblicos es porque no son cristianos. No han nacido de nuevo. ¿Me oye? ¿Por qué hay tantas personas comportándose como mundanos en la iglesia? Siempre decimos, es un maduro espiritual. Bueno, pero ¿no podría ser acaso que nunca ha creído en el Señor? Y a veces creemos que porque tiene conocimiento bíblico es cristiano. Pero el conocimiento en sí mismo no salva. Usted puede tener conocimiento de que Jesús vino a esta tierra, vivió entre nosotros, enseñó, murió en la cruz, resucitó al tercer día y subió al cielo. Y usted puede decir, eso es verdad. Pero si usted no se arrepintió y no creyó, y si su vida no fue transformada por ese arrepentimiento y la fe en el Señor que murió y resucitó, entonces aunque usted tenga el conocimiento, usted sigue estando perdido. Ahora, ¿de qué lado está usted? ¿Usted es una persona que tiene el conocimiento o usted es una persona que ha creído en Jesús como Señor y Salvador de su vida? Porque aquel que ha creído, su vida ha sido transformada. Aquel que ha creído piensa en las cosas del Espíritu. ¿Me oye? Y así entonces evaluamos a las personas en la congregación y decimos, pero yo no veo que esta persona piensa en la palabra de Dios, yo no veo que considera la palabra de Dios, toma decisiones como cualquier mundano. Bueno, hay que ayudarlo, pobrecito, es que le falta crecer. ¿O será que le falta creer realmente y nacer de nuevo? ¿Me oye? Fíjese bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces un cristiano
si considera la palabra de Dios en su vida, en su conducta. ¿Me oye? Un cristiano es una herramienta de Dios, no una herramienta del diablo. No una herramienta del diablo. Nosotros como cristianos debemos evaluarnos. ¿A quién honramos en nuestra vida? ¿A Dios o al diablo? La Biblia dice que Satanás es un ladrón. ¿Cómo se comporta usted? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es el carácter que usted tiene? ¿Realmente es cristocéntrico? No voy a ser yo el que le va a robar el gozo a la iglesia. Eso es el trabajo del diablo. Si yo hago cosas que le roban el gozo a la iglesia, estoy siendo herramienta en las manos del diablo. Así que actuar o comportarme de una manera que causo confusión en una iglesia o causo daño espiritual a algunas personas en la iglesia, estoy haciendo la labor del diablo. ¿Me oye? No voy a ser yo el que va a ser piedra de tropiezo para mis amigos o mis familiares, porque esa es la labor del diablo. Así que no voy a pensar en las cosas del diablo ni hacer las cosas del diablo. El que es nacido del Espíritu piensa en las cosas de Dios y procura y se esfuerza en hacer las cosas de Dios. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Usted dirá, bueno, pero eso es muy radical. Ok, no lo digo yo, lo dice Pablo, y Pablo habla de parte del Señor Jesús. Y si Jesús es radical, bueno, Él es el Señor. No soy yo quien para contender con Dios en cómo son las cosas. Él sabe todas las cosas, yo no. ¿Me oye? No seré yo entonces el que le haga daño a la iglesia, no seré yo entonces el que le haga daño a mis amigos, no seré yo el que le haga daño a mi familia o le robe el gozo a mi familia o sea de piedra de tropiezo a mi familia, porque ese es el trabajo del diablo, no es el trabajo de Dios. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿cuál es la razón entonces por la cual mucha gente no crece en la iglesia? ¿Cuál es esa razón? En un 90% de los casos, o quizás 95% de los casos, es que son personas que no han nacido de nuevo, no han creído realmente, son incrédulos, no se han salvado. El Espíritu Santo de Dios no está en esas personas. Pero si el Espíritu de Dios está en alguien, ¿qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo y su obra en un creyente? ¿Acaso no dijo que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad? Pero un incrédulo no puede ser guiado a toda verdad. Ya vamos a tocar ese punto más adelante. Todo cristiano auténtico, espiritualmente saludable, debe siempre crecer. ¿Me oye? La palabra de Dios nos ha sido dada para alimentarnos de manera que espiritualmente maduremos, crezcamos y que la imagen de Cristo sea formada en nosotros cada vez más. Un creyente siempre está creciendo, siempre está madurando, siempre está aprendiendo. Su conducta está mejorando cada día más. Ciertamente, al creer, todavía rasgos del mundo van a notarse. Acaba de nacer de nuevo, pero ya no va a tener inclinaciones hacia las cosas del mundo, porque el Espíritu Santo de Dios, la regeneración, ha hecho que su corazón tenga inclinaciones ahora hacia Dios, no hacia el mundo. Aquel que se sentía bien con las cosas del mundo, ya no quiere sentirse bien con las cosas del mundo y no puede, no solamente no quiere, no puede sentirse bien con las cosas del mundo. No puede tener paz cuando hace cosas que no agradan a Dios. El Espíritu Santo de Dios no le permitirá a un creyente tener paz cuando hace cosas que no agradan a Dios. Pero cuando alguien que dice que es creyente hace cosas que no le agradan a Dios, y no pierde la paz, y no pierde el gozo, sino que disfruta ese tipo de cosas, escúcheme bien, no es creyente y el Espíritu Santo de Dios no está en él. Necesita arrepentirse de verdad. El arrepentimiento auténtico trae transformación, trae cambio. Eso hace el arrepentimiento auténtico, pero muchos lamentablemente están viviendo una religión. Usted llega a la iglesia y escucha la palabra, pero cuando sale de aquí usted es como cualquier otro del mundo. ¿Me oye?
La mejor manera de saber quiénes somos es evaluando la conducta en nuestra casa. Cómo soy con mis hijos, cómo soy con mi esposa, cómo soy con mi familia. Ese es usted, ese es el verdadero usted. Si usted en su casa es distinto de lo que es aquí en la iglesia, escúcheme, la verdad de usted no es esta, es aquella. Aquí usted está fingiendo. Mucha gente no crece, mucha gente no madura porque no tienen a Cristo. ¿Cómo es posible que haya tanto adulterio en la iglesia? ¿Cómo es posible que haya tanta fornicación en la iglesia? ¿Cómo es posible que hoy en la iglesia se esté diciendo que ser homosexual está bien? ¿Cómo es posible que haya gente que se aprete a la murmuración, al chisme, a destruir a otras personas sin tener temor de nada? Cuando la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo me guía a mí para glorificar a Dios. Cuando la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo me guía a la verdad que agrada a Dios, ¿cómo es posible que suceda tanta cosa que a Dios no le agrada en la iglesia? Porque tales no tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida. Ya está bueno que estemos tratando de ponerle pañitos de agua tibia a las cosas. Hablemos claro. Los grises no existen en la palabra de Dios. O es blanco o es negro. Nadie nunca se va a presentar delante de Dios y va a decirle, bueno, Señor, yo nunca fui un incrédulo, tampoco un creyente, pero nunca un incrédulo, sino ahí, en el medio. Eso no existe. No lo va a encontrar en la Biblia. Aquella persona que fornica y se goza de la fornicación es un incrédulo. Aquella persona que adultera y se goza de su adulterio es un incrédulo. Aquella persona que encuentra placer en la murmuración, en la crítica, en la rebelión, en la falta de respeto y no se sujeta, es un incrédulo. El Espíritu Santo de Dios no está en él, tiene que arrepentirse. Pero a estas palabras, ¿qué dice el mundo? No juzguéis para que no seáis juzgados. El pastor Paul Washer le respondió una vez a una persona que le dijo de ese modo, le dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Él le dijo, no tuerzas las escrituras para que no seas como Satanás. Esa fue la respuesta que él dio. ¿Por qué vamos a poner pañitos de agua tibia, amados hermanos? La Biblia es radical. Si usted va a ser bíblico, usted debe ser radical también. ¿No dijo Juan en su primera carta, el que practica el pecado es un cristiano que no ha madurado? ¿Dice eso Juan? No, Juan es radical. Juan no dice, el que practica el pecado, no hay que ser tan duro porque no hay que juzgar. Así que si practica el pecado, pobrecito, hay que orar por él. No dijo eso tampoco. Eso lo dice el mundo, pero no la Biblia. Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo claro, contundente y radicalmente, el que practica el pecado es del diablo. Usted dirá, bueno, pastor, pero no podemos conocer el corazón de las personas, eso solamente lo conoce Dios. ¿Sabe algo? No necesito conocer tu corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Habla solamente y voy a saber qué hay en tu corazón. Por ejemplo, cuando veo a una jovencita de una iglesia, ella pertenece al grupo de adoración, ella es hija de los superapóstoles y todo aquello, y superprofetas y todo eso, y en el Facebook ella para su pompi y saca su trompita y levanta los senos así para que se le vean así en el Facebook. Y usted me dice, pobrecita, ella es una hija, ella es una sierva del Señor. Sí, pero del Señor del infierno, no del Señor del cielo, porque la seducción, dice la Biblia, es pecado. ¿Me oye? Y puedo saber lo que hay en el corazón de una persona solamente con verle su muro en el Facebook. Escribí un día en el Facebook, de la abundancia del corazón, se publica en el Facebook. ¿Me oye? No necesito saber qué hay en tu corazón, solo necesito ver tu vida, ver tu conducta, ver cuáles son las cosas que te agrada hacer y voy a saber qué tienes en el corazón. Punto. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor Jesús. No necesito ser Dios para conocer tu corazón, solamente tengo que ver tu vida. Punto. Y se acabó. No existe un tipo de cristianos neutral, no. O le servimos radicalmente a Dios o estamos del lado del diablo. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? Usted aborrece el pecado tanto como Dios lo aborrece. ¿Peca un cristiano? Claro que peca, pero no permanece en el pecado. Cuando un cristiano peca, pierde la paz, pierde el gozo, necesita arrepentirse, necesita establecer otra vez su comunión con Dios y apartarse de aquello que ha hecho y que sabe que lo ha ensuciado. ¿Sabe qué es difícil entonces? Que Pablo pueda decirnos a nosotros, a la iglesia de hoy, decirle, abunden aún más. No, Pablo no nos diría eso.
Pablo nos dirían: arrepiéntanse, porque parecen más mundanos que los propios mundanos, consintiendo cualquier cosa vergonzosa. Esa es la realidad de hoy. Queremos que nos vaya bien en el nuevo año. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Pero muchas veces nos va mal y nos quejamos contra Dios y no analizamos que vivimos violando un principio bíblico tras otro y después nos quejamos de que las cosas que nos suceden, ¿por qué Dios las permitió? Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios esté con nosotros, pero nos olvidamos de su palabra y de su verdad. ¿Acaso no le dijo Dios a Josué que guardara la palabra para que le fuera bien? ¿No le dijo eso Dios a Josué? Eso fue lo que le dijo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Sin embargo, Pablo no se quedó en simples felicitaciones. Les dijo: ustedes deben seguir creciendo, ustedes deben seguir madurando, la imagen de Cristo debe forjarse aún más en ustedes. Procuren conocer aún más la verdad y vivan aún más la verdad. ¿Por qué hay tantas personas que no se emocionan cuando la palabra de Dios es predicada? No tienen interés en escuchar una predicación o ponerla por obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Y vemos tanto desinterés, no quieren escuchar la verdad de Dios, no quieren poner por obra la verdad de Dios, no tienen ningún interés en saber qué piensa Dios de esto o de aquello para que sus vidas sean cambiadas. ¿Por qué razón? No es porque son inmaduros, es porque no están vivos espiritualmente. Están, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, están muertos espiritualmente. Muertos para Dios, están vivos pero para el pecado. No para Dios. Y así es como tú lo ves, con actitudes mundanas, con conversaciones mundanas, con una conducta mundana. ¿Por qué razón? ¿Porque es un cristiano que tiene una mentalidad mundana? No, porque es un mundano. Esa es la verdad. Usted me dice: pastor, le voy a regalarle este pez. Y cuando usted me lo da, me lo llevo a mi casa y lo suelto en mi casa el pez y resulta que se monta en los bajareques, en los tejados de los techos, se monta en la cocina, tumba las pailas y hace miau. Eso es un pez. Eso es un gato. ¿Me oye? Si lo meto en la pecera, lo ahogo. No se va a sentir cómodo en la pecera, porque es un gato y le tiene miedo al agua. Así el mundano, él viene a la iglesia, la palabra de Dios no le cae bien al mundano. Él sale de la iglesia y él no va a vivir conforme a lo que escuchó en la iglesia. No, él va a hacer lo contrario, porque su naturaleza es mundana y se revela en contra de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer. Esa es la verdad. No diga que usted es un hijo de Dios, no diga que usted ha creído el mensaje de Dios cuando usted sale de este lugar y lo que ha escuchado para usted fue una completa ofensa y en lugar de edificarse en la verdad, usted se siente ofendido, maltratado, vejado y sale de este lugar para vivir como mejor le conviene. ¿Sabe algo? Con el debido respeto, pero es mi deber decir la verdad. Si esa es su condición, usted es un hijo del diablo. Su padre es Satanás. Me acuerdo que hace algunos años prediqué el evangelio aquí en esta congregación. Y yo dije: usted ante Dios es culpable. Usted es un enemigo de Dios. Y si usted muere en la condición en la que está, usted no va a ir al cielo, usted va a ir al infierno. Usted necesita arrepentirse y creer en Jesucristo, que murió en la cruz por sus pecados, resucitó al tercer día y subió al cielo, y que gracias a ese sacrificio usted puede ser perdonado. De lo contrario, usted está perdido. Recuerdo que había dicho esas palabras cuando una pareja, el esposo, vi que le habló a la esposa y se levantaron muy bravos y salieron del templo. Y después me enteré que habían dicho que ellos no están dispuestos a escuchar que le digan que tienen que arrepentirse de ningún pecado. Y yo pregunto: ¿y acaso esa no es la verdad? Esa es la verdad. Pero ¿sabe algo? Al mundo no le gusta que se le diga esa verdad, porque para ellos esa verdad es ofensiva, porque el pecado los tiene amarrados, encadenados al orgullo y se rebelan en contra de Dios y de su palabra. Eso es lo que el mundo hace. Así que cuando ves a alguien que se hace llamar cristiano en la iglesia rebelándose en contra de Dios y de su palabra, por favor no me diga que es un pez. Ese es un gato. Ese es un mundano, no me diga que es un cristiano. Esa es la verdad. Pero en Tesalónica, ahora Pablo está hablando con gente que había demostrado que sí habían creído al Señor Jesús.
¿Cómo lo habían demostrado? Estaban creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Sus vidas estaban en armonía con la verdad. En sus vidas se expresaba la fe que tenían en el Señor Jesús. Así que Pablo, al ver a la iglesia y tener la información de que así estaban, Pablo dijo, estos son creyentes verdaderos, auténticos, se ven su vida, piensan la palabra, hablan la palabra, viven la palabra. Esta es una iglesia verdadera, son verdaderos, auténticos hijos de Dios. Seguro se evidenciaba en los hogares, en sus matrimonios, como padres, se veía el cambio, la transformación. Cada vez eran mejores esposas, cada vez eran mejores esposos, cada vez mejores padres, la familia cada vez más espiritual, porque habían creído realmente en el Señor. Pero vea usted una iglesia donde cada familia en su casa viven maltratándose y ofendiéndose y empujándose y gritándose y vejándose y diciéndose cualquier tipo de cosa. Por favor, no me diga que son cristianos. Porque lo que están demostrando es otra cosa totalmente distinta. Y cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra, el lloro y el crujir de dientes lo van a experimentar muchos que creen que van al cielo. Porque están practicando una religión. ¿Me oye? La iglesia tesalónica era una iglesia que estaba creciendo. Mire lo que dice la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, en esta misma cita de primera a los Tesalonicenses 4, 1 y 2. Es muy parecido, pero hay algunos detalles. Mire esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. La versión de las Américas agrega entre paréntesis, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Pablo no los está criticando, él no los está regañando porque ellos están haciendo las cosas bien. Pablo no les está diciendo arrepiéntanse mundanos, no, Pablo les está diciendo muy bien, han crecido, han abundado, están madurando, estoy contento con ustedes. Si leen los 3 capítulos anteriores, y los invito a hacerlo en sus casas, ahora en la tarde, usted abra su Biblia después de almorzar y reposar, abra su Biblia y lea los 3 capítulos, como Pablo elogia a la iglesia. Contento por la condición espiritual de ella. Pero ahora les dice, sigan así, sigan, tienen que crecer más, no se estanquen allí, no se queden, hay que seguir creciendo. Te pregunto, amado hermano, ¿tú estás creciendo en la fe? La respuesta no es dar un ligero sí, no. La respuesta para darla tiene que llevarte antes a la evaluación. Porque si tú estás creciendo en la fe, entonces eso tiene que evidenciarse en tu vida personal. Tu conducta en el trabajo, tu conducta en la calle, en la iglesia y por supuesto, y más aún, tu conducta en el hogar. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Lo estás haciendo? Porque ese es el resultado de la fe verdadera. Escuche, la fe verdadera produce crecimiento espiritual, produce madurez, nos lleva al crecimiento, nos lleva a la perfección, a la medida de un varón perfecto, Jesucristo. Lo primero que dice aquí Pablo entonces, el versículo 1, el progreso espiritual debe ser la prioridad de todo cristiano. ¿Es la prioridad suya crecer? ¿Es la prioridad suya entender la palabra de Dios para encontrarse allí con Dios, conocerlo aún más y agradarle aún más? Ese debe ser la motivación. Usted debe procurar hacerlo. Las palabras iniciales de Pablo que aparecen allí en el versículo número 1 dice, por lo demás. Esa palabra dejan en claro que aquí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y 2, Pablo entonces comienza una reflexión sobre la meta del progreso espiritual. La iglesia sana, una iglesia que está cimentada en la palabra de Dios, debe caminar hacia la excelencia espiritual. Eso es lo que Pablo ahora está comenzando a decir en el capítulo 4 de esta epístola.
Ahora Pablo se refiere a ellos con tanta humildad, se refiere a ellos con tanto amor. Él es un apóstol y él puede hacer la demanda que él quiera. Sin embargo, como es una iglesia que se ha comportado muy bien, que se ha esforzado y el ejemplo ha sido fabuloso, entonces ahora Pablo les habla como a iguales, como un hermano que les ama y les dice, rogamos. Y allí ve usted el versículo, por lo demás, hermanos, os rogamos. Él pudo haber dicho, les mando. Y podía hacerlo, era un apóstol. Pero el término rogamos denota una sugerencia humilde y amable. Pablo les habla a ellos con mucho tacto. Pablo estaba rogándoles con amor, estaba rogándoles con ternura. Él se refería a ellos con bondad, les hablaba como hermanos y les decía que perseveraran en la santificación. ¿Qué es la santificación? La evidencia de que tú has sido justificado. Ustedes han visto en las clases de doctrina justificación, santificación, glorificación, salvación pasada, presente y futura. La justificación es el acto por medio del cual Dios te imputa la justicia de Cristo. La santificación viene a ser la justificación práctica. Mire, la imputación de la justicia te lleva a la apropiación de la justicia, que es la práctica de esa justicia que has recibido. Es decir, produce un fruto de obediencia al Señor Jesús. Es a lo que llamamos santificación. Proceso mediante el cual te apartas cada vez más del mundo y te ajustas cada vez más a los principios que Dios ha establecido en su palabra. Fuiste justificado. ¿Cómo sabemos que fuiste justificado? Al mirar tu vida, vemos que te estás santificando, que te estás apartando del mundo, que estás dejando de parecerte al mundo y estás pareciéndote cada vez más a Dios. Eso es santificación. Así sabemos que has sido justificado. Ahora, Pablo utiliza igualmente el término exhortamos. Ese término del griego quiere decir ponerse al lado y animar. Como es una iglesia que ha hecho bien las cosas, ahora Pablo lo que hace es animarlos. Sigan adelante, sigan esforzándose, lo están haciendo bien, sigan por el camino que van, sigan, continúen creciendo. Esa es la voluntad de Dios para ustedes, iglesia. Y el mensaje, por supuesto, es para nosotros hoy. Pero a veces escuchamos la predicación y decimos, bueno, hoy el pastor le habló a la iglesia, no a mí personalmente. Te equivocas si así has pensado. Porque el mensaje que es dirigido a la iglesia es dirigido personalmente a cada quien. Incluso a mí que estoy predicando. ¿Me oye? Hoy Dios está hablando es contigo, hoy te está diciendo a ti, tú debes crecer. La pregunta es, ¿estás creciendo? Hay personas que se jactan de tener 30 o 40 años en el Evangelio. ¿Los has visto? Yo los he visto. Ellos sacan el pecho como palomas que están a punto de explotar. Tengo 45 años en el Evangelio. Yo los he escuchado. Y son totalmente inmaduros en la fe. Y probablemente ni a Cristo tienen. ¿Quién ha dicho que por tener tantos años en la fe eres un súper espiritual? Y se jactan de eso y muestran el orgullo. Un cristiano auténtico muestra humildad. Es humilde. No se comporta de esa manera. La palabra que utiliza Pablo entonces para exhortar a los hermanos, ese término exhortamos, él la usó en otras cartas en sentido autoritativo. Pero Pablo ahora aquí la usa con el propósito de expresar el deseo de ayudar al crecimiento espiritual. Para eso Pablo la está usando aquí. No había ninguna razón para que Pablo mostrara ser autoritativo, porque ellos ya estaban haciendo las cosas bastante bien. Pablo estaba feliz de la fe que ellos estaban predicando. Ellos estaban bien y Pablo entonces los motiva para que busquen una mayor excelencia. Ahora, quiero decirte algo. ¿Estás bien, hermano, espiritualmente? Si no estás bien, entonces tú tienes que arrepentirte y ponerte en sintonía con Dios. Una vez que estés en sintonía con Dios, tú tienes que crecer. Ahora, ¿estás creciendo? Si estás creciendo, no debes detenerte, debes continuar en tu crecimiento. ¿Cuándo debes dejar de crecer? ¿Cuándo? Nunca.
porque cuando mueras vas al cielo y allá seguirás creciendo. Siempre debes estar creciendo, todo el tiempo. ¿Tu conocimiento será completo y absoluto en la eternidad? No, solo Dios tiene un conocimiento completo y absoluto. Tú siempre estarás en constante crecimiento y es por eso que debemos continuar creciendo en esta vida. Pablo les dice en el versículo 1 al final, fíjese, si engranamos la parte final del versículo 1 con la parte inicial, mire esto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortemos que así abundéis más y más. Ellos abundaron en la palabra de Dios. No era que no habían abundado, abundaron. Pablo les está diciendo, háganlo aún más. Aún más. ¿Me oye? Ese es el mensaje de Jesús a través del apóstol Pablo. La palabra abundéis, periseuete es en el griego. Traduce tener suministros amplio. Traduce estar desbordado. ¿Me oye? Desbordado de la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que allí se está dando. Cantidad total, estar sobre, por encima. Tan desbordado que toda la amplitud del crecimiento espiritual me llena por los lados. Sale de mí y me satura. A eso se está refiriendo Pablo. Y por supuesto, como le había dicho también a la iglesia, a los colosenses, ¿qué les dijo él a ellos? Que la palabra de Dios debía saturar su manera de pensar. Así que lo sabemos. ¿Debe la Biblia saturar mi manera de pensar? Y decimos, claro, lo manda Pablo en Colosenses 2. Ahora te pregunto, ¿está saturando la Biblia tu manera de pensar? Entonces allí nos quedamos callados. Porque la respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? Porque no leemos la Biblia. ¿Cómo voy a llenarme de la palabra de Dios si no la leo? Solo recibo la predicación del domingo. ¿Cómo puede haber una transformación en ti, un crecimiento exitoso en tu vida espiritual si no tienes un estudio bíblico diligente? Vamos comenzando el año 2007. Deberíamos corregir eso. Deberíamos empezar, lo primero en la mañana, leer la Biblia. Lo primero, agarras la Biblia, lees, aprendes de ella. Al siguiente día vuelves a leer el mismo pasaje, el mismo capítulo. Agarra un libro de la Biblia, los primeros 7 capítulos y léelos, los mismos 7, todos los días, por un mes. Y luego agarras otros 7 más del mismo libro. Por ejemplo, agarraste el Evangelio de Juan, leíste el capítulo 1 al 7, por un mes, los mismos 7. Luego, del 8 al 14, por un mes, esos 7. Y luego, del 15 en adelante, por un mes, para que tu palabra grabe la verdad que el Evangelio de Juan dice, para que se cimiente allí, y luego pasas a otro libro. Podría ser la carta de Judas, el libro de Judas, y agarras allí y lees todos los versículos. Y luego al siguiente día te levantas y vuelves a leer Judas, y al siguiente día vuelves a leer Judas, y al siguiente vuelves a leer Judas, y así por un mes, 30 veces comienzas a leer cada libro, 30 veces, y la palabra de Dios comienza a ser grabada en ti. ¿Qué va a suceder después de un tiempo, de algunos 2 o 3 años que tú estés haciendo eso? ¿Qué va a pasar? Que será totalmente imposible que tú tengas un pensamiento que no se evalúe automáticamente a través de las verdades bíblicas, porque tu mente está llena de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que está en ti usará esa verdad para guiarte aún mejor. Es así como obedecemos el mandamiento apostólico. Es una de las formas en la que podemos obedecer. Abundar más y más. Lo que Pablo quería decir podría traducirse como estar extraordinariamente incomparable como creyentes. ¿Se puede decir eso de usted? ¿Podría alguien decir de usted que usted es un cristiano extraordinariamente incomparable? Usted diría, no, eso no se puede decir de mí. Bueno, pero esa debe ser su meta. Ser extraordinariamente incomparable. Eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. Estudiar tanto la palabra de Dios, orar tanto a Dios, practicar tanto la verdad de Dios, que estemos avanzando hacia esa meta que nos hemos trazado. Quiero ser un cristiano extraordinariamente incomparable. Usted dirá, bueno, pero no creo llegar a hacerlo nunca. Está bien, pero que esa sea su meta, que ese sea su estándar.
tan incomparable que usted pueda hablar la palabra de Dios en todo tiempo con las personas, en cualquier reunión, tan extraordinario que las personas puedan ver en usted las cosas que dice y habla, esas cosas que usted enseña, usted las practica en su vida. No digamos que usted es perfecto, pero la gente puede ver en usted lo que está enseñando. Pablo llama a la iglesia a estar en un nivel más alto. La iglesia tiene que crecer. El objetivo de Pablo entonces es el crecimiento espiritual motivado por el deseo de conocer a Dios. Y es que si el Espíritu Santo de Dios está en usted, usted debe tener en su corazón la necesidad de conocer a Dios. ¿Tiene usted esa necesidad? Mire lo que el salmista escribió en el Salmo 42, versículo 1. Él dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él está haciendo una comparación, así como el ciervo desea las aguas y desea bramar por las aguas. Él tiene necesidad de la palabra de Dios, tiene necesidad de Dios. El deseo de conocer a Dios entonces debe superar el deseo de conocer su palabra. Usted dirá, pero ¿no es lo mismo conocer a Dios y conocer su palabra? No, no es lo mismo. Porque muchas personas pueden conocer la Biblia y memorizarla, como Satanás el diablo, que puede recitar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero él no conoce realmente a Dios, está perdido. Conocer a Dios significa conocerlo de manera íntima, amarlo cada vez más, unirnos cada vez más a Él, obedecerlo cada vez más. ¿Me oye? Es a eso que se refiere, un conocimiento íntimo de Dios. Ese es el sentido que se da en la primera carta de Juan. Y acompáñenme por favor a esa primera carta, al capítulo número 2 de la primera carta de Juan, los versículos 12 al 14. Mire lo que dice. El apóstol, dirigiéndose a esa iglesia, les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan, cuando se refiere a esta iglesia, habla de 3 niveles de espiritualidad. Número 1, se refiere a los hijitos. ¿Quiénes son estos? Los que saben que sus pecados han sido perdonados. Estos son los nacidos de nuevo, los nuevos en el Evangelio. Ellos saben, están gozosos, felices, porque Cristo murió por ellos y perdonó sus pecados. Tienen vida eterna en el cielo. Pero hay un segundo nivel. Son los jóvenes que menciona Pablo. Estos son los que conocen la doctrina y están fuertes con los ataques de Satanás. Y allí tú los ves. Pueden memorizar las escrituras, conocen la doctrina fundamental y pueden discernir entre la verdad y el error. Satanás no puede engañarlos fácilmente. Pero hay un tercer nivel de crecimiento espiritual y es el que Juan está sugiriendo a la iglesia y es el que Pablo está animando a la iglesia a los tesalonicenses. Y es el de ser padres. Ellos no solo conocen la doctrina, no solo están fuertes ante las acechanzas del diablo, ellos han conocido a Dios el Eterno. Así que la motivación principal por la cual tú debes estudiar las Escrituras es para conocer cada vez más a tu Dios. Tú debes estar motivado cada día a ir a la Biblia porque allí tú vas a encontrarte con Dios. Cuando abres ese libro, cuando vas a esas páginas y comienzas a leer cada versículo, está Dios literalmente hablándote y cada palabra de Dios es alimento para tu espíritu y eso va a producir crecimiento, madurez y va a llevarte a un nivel más alto de espiritualidad. A eso Pablo se está refiriendo. Eso es lo que nos está diciendo que debemos hacer. Lamentablemente muchas personas se dejan arrastrar por las eventualidades de la vida. Y se dejan llenar de afán y se dejan de ansiedad y no estudian la palabra de Dios. Hay tantas cosas que hacer, ¿verdad? Hay tantas responsabilidades con las cuales hay que cumplir.
Y entonces la palabra de Dios está por allá en un rincón. Me dice un creyente una vez que él dejaba la oración y la lectura bíblica para la última hora del día. Él dice que tuvo que cambiar eso y ponerlo a la primera hora del día. Y me dijo, porque llegaba a mi casa cansado, abría la Biblia y las letras se me cruzaban unas con otras del cansancio que tenía. No podía ni siquiera entender lo que estaba leyendo. Y entonces cerraba la Biblia, no leía nada porque no podía entenderlo, tan agotado. Y entonces comenzaba a orar. Y cuando empezaba a orar mi mente se iba porque tenía tanto sueño que no podía concentrarme en la oración, así que me acostaba a dormir. Y así pasaba todos los días, entonces tenía la intención, pero no oraba y no leía la Biblia porque el cansancio no me lo permitía. Hasta que tomó la decisión de ponerlo a primera hora. Todas sus energías, toda su fuerza, concentrarlas en primer lugar en entender las Escrituras. ¿Sabe algo? Cuando usted lleva su vida sin respetar los principios bíblicos, es como si usted tuviese un mapa en sus manos. Y el mapa le muestra dónde está el tesoro. El tesoro está hacia el norte, pero usted va hacia el sur. Como usted no lee el mapa, lo tiene en sus manos, lo tiene abierto, lo mira, pero no lo lee, el tesoro está al norte, usted se va hacia el sur. Y camina hacia el sur. Y nunca va a encontrar el tesoro, jamás. Porque al no conocer el mapa, no conoce tampoco el camino. La Biblia es el camino que nos lleva al tesoro. Y el tesoro es el crecimiento espiritual, es la madurez. Es ser hechos a la imagen de Jesucristo. Y a menos que conozcas los principios bíblicos y los repetes, jamás podrás cruzar la meta que Dios te ha trazado. Jamás. Así que, amado hermano, sé diligente en guardar las Escrituras. Sé un padre espiritualmente hablando. Llega a ese nivel de madurez y conoce a Dios, al Dios de la palabra. Conócelo. Trázate esa meta y esfuérzate por saber cada vez más de Él. ¿Sabe algo? Una pregunta en la que muchos cristianos han fracasado es cuando le preguntan, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo defines tú a Dios? Entonces empiezan a nombrar los atributos de Dios. Bueno, Dios es infinito, Dios es todopoderoso. No. No te pregunté por los atributos de Dios, porque Dios no es sus atributos. Dios no es sus atributos. Los atributos de Dios es otra cosa. ¿Quién es Dios? Y muchos cristianos fracasan en esa respuesta. La mayoría no conocen a Dios. No saben qué responder porque no leen la Biblia. ¿Fracasa usted en esa pregunta? Respóndase usted mismo y corrija. Lo segundo que vemos en el versículo número 1 y que Pablo dice es que el progreso espiritual es posible en Cristo llevando a la práctica los principios bíblicos. Por eso es que él utiliza en ese versículo la frase en el Señor Jesús. Solo es posible crecer espiritualmente si estamos en Cristo. Ahora bien, la frase también podría referirse a quienes obtuvieron la regeneración o que Pablo lo que está diciendo es con la autoridad de Cristo. Pero más adelante, en el versículo 2, Pablo apela a la autoridad de Cristo. Debemos pensar que entonces Pablo aquí se está refiriendo a esa gente que ha nacido de nuevo. El crecimiento es en Cristo. Una persona que no crece espiritualmente bien podría ser porque no está en Cristo, como decía al principio. Solo los regenerados, los que han nacido de nuevo, pueden caminar hacia la excelencia espiritual porque solo ellos tienen el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no solo te guía a la verdad, te motiva a que camines a la verdad. Pone en ti la necesidad de caminar a la verdad. Pone en ti la necesidad de orar, pone en ti la necesidad de escuchar la palabra. El Espíritu Santo pone en tu corazón el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Voy a la Biblia porque tengo el deseo, no me estoy obligando. El mundo se obliga a leer la Biblia, ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, y no solo se obligan, huyen de la Biblia. Nosotros corremos hacia la Biblia porque el Espíritu Santo que nos transformó nos lleva hacia ella. Y por eso es posible para nosotros crecer. Pablo oraba de ese modo por los tesalonicenses. En el versículo 12 del capítulo 3 de esta misma carta, Pablo dijo, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros. ¿Quién da el crecimiento entonces? Dios.
Y fue lo que también Pablo le dijo a la iglesia en Corintios, cuando ellos estaban disputando unos contra otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo les dice, ¿saben algo? Todos ustedes son unos carnales todos. Ciertamente Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. ¿Me oye? ¿Por qué podemos crecer? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El poder para destacarse viene del poder de Cristo que habita en el creyente. Así es como Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo los llama a la excelencia y ellos podían porque ellos estaban en Cristo. Por tanto, el poder para destacarse opera en los principios bíblicos bien delineados. ¿Cómo usted va a alcanzar una mayor madurez espiritual? ¿Cómo usted puede honrar más a Dios en su vida? ¿Cómo puede usted ser un mejor cristiano? Aplicando a su vida los principios de la palabra de Dios. Pablo se refiere a los principios divinos, las verdades espirituales y a las doctrinas del Evangelio que los tesalonicenses habían aprendido de Pablo y de sus compañeros cuando les habían visitado. Ahora, la iglesia en Tesalónica conocían esos principios. ¿Conoce usted los principios? Vamos a nombrar algunos de ellos aquí. Principio número 1, confesar sus pecados habitualmente. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Peca el cristiano? Sí peca. ¿Qué debe hacer entonces el cristiano? Arrepentirse todos los días. ¿Me oye? El arrepentimiento auténtico te lleva a un arrepentimiento continuo. Una persona que se arrepintió una vez o dice haberse arrepentido una vez para salvación y nunca más en su vida pide perdón por ningún pecado, no tiene el Espíritu Santo de Dios en él, porque siempre pecamos de una o de otra manera, por comisión o por omisión. No digo que andamos por allí practicándolo, pero sí peca el cristiano. ¿Me oye? Entonces, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos constantemente. Número 2, orar continuamente y confiar en Dios. Ese es otro principio. En primer lugar, usted debe confesar sus pecados todo el tiempo. Número 2, usted debe permanecer firme en la oración. Y ya ese es un tema que hemos hablado bastante. Número 3, usted debe ser una persona humilde. El Señor Jesús se puso a sí mismo como ejemplo y Él puede hacerlo porque es Dios. Dijo que debíamos ser mansos y humildes como Él es. La arrogancia es la característica número 1 de la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Esa persona que no le gusta que le llamen la atención, que no le gusta que lo corrijan, que creen que se la saben todas, que nunca se equivocan, pero viven corrigiendo y condenando a todo el mundo, es una persona que no tiene humildad, vive lleno de arrogancia, de orgullo. Evidencia más bien que no está en la fe cristiana. Un cristiano debe ser humilde, humilde. Número 4, tener contentamiento en la voluntad de Dios. Y aquí voy con los hombres. Quítese el cinturón y amárrese a la silla para que no se caiga con lo que le voy a decir. Qué pena me da que usted pierda el gozo por la situación económica del país. Y quiero decirle esto, usted dirá, ¿me la está tirando a mí? Le voy a responder, sí, se la estoy tirando a usted. El pastor seguro hizo esto para masacrarme hoy aquí en la iglesia. No, para ayudarlo, pero sí lo hice por usted. ¿Cómo es posible que usted pierda la calma y llegue al nivel de la hostilidad y se atreva a maltratar a su familia porque no tiene la economía como solía tenerla antes? ¡Qué vergüenza! Con usted estoy hablando, hermano. ¿Cómo es posible que usted pierda el contentamiento y su confianza en Dios porque no le está yendo como antes le iba? ¿Cómo es posible que porque usted no está ganando lo mismo que ganaba antes, usted llegue a su casa y maltrate a sus hijos y maltrate a su esposa y le hable mal? Usted es un infiel con Dios. Los hombres que no están casados, que maltratan a sus hermanos y a su madre en casa. Se puso el cinturón usted y se amarró a la silla. Si no está casado, usted también cae en esto.
¿Qué clase de confianza dice usted que puso en Dios? Arrepiéntase, hermano. Pídale perdón a Dios porque ha perdido el contentamiento y está amargando a su familia, que no tiene ninguna culpa de la situación que hay en Venezuela. Ellos también podrían quejarse en contra suya porque usted no está cumpliendo con las responsabilidades como lo hacía antes. Si usted tiene todo el derecho de llegar a su casa y maltratar a su esposa y a sus hijos porque usted no está ganando lo mismo que antes, ellos también tienen el derecho de tirarle a usted en la cara que no están comiendo como antes porque usted está fallando y no está trayendo la comida. Así que vamos a ponernos en el mismo nivel entonces, amados. ¿Usted cree que puede venir a la casa a exigir porque usted anda amargado, porque le está yendo mal? Pues ellos también tienen el mismo derecho entonces de amargarse y reclamarle a usted, porque no es problema de ellos que la situación en Venezuela esté mal. Usted tiene que conseguir la comida. Y consigue el aceite, y consiga la harina, y consigue el arroz. Así cueste 20,000 el kilo de arroz, usted tiene que conseguirlo, porque es su responsabilidad, puede decirle su esposa. Y me importa un comino que no haya comida. La tienes que conseguir, y me lleno de amargura, y te insulto, y te falto el respeto por eso. Si tú, amado hermano, te crees con el derecho de maltratar a tu familia porque te está yendo mal, ellos tienen el derecho entonces también de insultarte a ti y faltarte el respeto porque tú no estás consiguiendo lo que tienes que conseguir. Pero ellos no tienen ese derecho, ¿verdad? No lo tienen. Tú tampoco. Tú tampoco, hijo, que llegas a tu casa y le gritas a tu mamá porque no le das dinero, porque te lo gastas todo en otra cosa en lugar de apoyar a la casa, porque la situación está crítica. Hijos sinvergüenzas que quieren que la mamá les dé comida todos los días, pero no se bajan del bus y están trabajando y saben cómo está la situación en el país. Sinvergüenza es lo que eres. Tu mamá no debería darte comida, lo que debe darte es una pela, no importa que tengas 40 años. ¿Me oye? No, al pastor le contaron lo que yo estoy haciendo. Sí, me lo contaron. Y la está agarrando conmigo. Sí, la estoy agarrando contigo. No funcionan así las cosas. No es así. Todos estamos atravesando por la misma situación. No soy yo el que voy a llegar a mi casa a robarle el gozo a mi esposa. Eso lo quiere hacer el diablo. Y yo no voy a ser instrumento en las manos del diablo para amargarle la vida a mi esposa solo porque las cosas en el país están mal. No soy yo el que le va a robar el gozo y la paz a mis hijos o a la familia que Dios ha puesto debajo de mi autoridad, más bien para llenarlos de gozo y de alegría. Ni soy yo el que voy a llegar a decirle a mi mamá, tienes que darme desayuno, almuerzo y cena, cuando trabajando no doy ni un bolívar para sostener la casa. ¿Me oye? Todos estamos enfrentando la misma situación difícil. Todos estamos bajo presión. No tienes ningún derecho a estar tratando mal a tu familia porque ya no aguantas esta crisis. ¿Qué te crees? ¿Que vivimos nosotros en el paraíso y tú eres el único que está sufriendo? Le dije que iba a hablar fuerte. Estaba en el número 4, por si se lo olvidó. Tener contentamiento en la voluntad de Dios. Contentamiento. El Salmo 37, 16. Alguien me preguntó en una oportunidad, yo veo que el impío prospera y los cristianos que queremos hacer la voluntad de Dios nos va mal. Bueno, eso me lo han preguntado varias veces. Voy a responder con este salmo. El 37. Salmo 37. Vaya conmigo, por favor. Vaya conmigo ese salmo. Si ya se ubicó, qué bueno. Esta Biblia tiene muchas páginas. Más que la suya. Dice así. Versículo 16, dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores.
mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Quién dice eso? El Señor. Es su palabra. Contentémonos con lo que Dios nos está dando. Contentémonos con las puertas que Él está abriendo. Vamos a darle gracias a Dios. Si lo que conseguiste en la calle fue muy poco, porque la crisis está dura, si saliste a comprar 2 paquetes de harina y solamente conseguiste fue un cuarto de kilo de yuca, alégrate, alégrate. Las arepas de yuca también son buenas. Y llega a la casa con tu cuarto de kilo de yuca y un pedacito de yuca para cada quien, y abrácense y denle gracias a Dios. No llegues peleando, tirando la yuca en la cocina y tirando las puertas de la casa y peleando porque no gano como antes. Conténtate en la voluntad de Dios. Gracias, Señor, me diste un cuartico de kilo de yuca. No encontré los 2 kilos de harina que yo quería, pero me diste esto. Gracias, Señor. Y si no conseguiste nada, tú vas a llegar a tu casa y vas a decir, Señor, te doy gracias porque yo sé que no me has descuidado. Tú sabes la situación en la que estoy y sé que no me abandonas. Gracias aún en esta escasez. Y nos gozamos y oramos en familia y la pasamos bien. Demasiada presión tenemos ya para estar amargándonos la vida unos a otros y maltratándonos. Piensa bien quién es tu Dios, porque si es el dinero, entonces ya es de entender tu conducta, ya es de entender. Pero si tu Dios es el Dios del cielo, entonces cálmate y espera en Él, porque Él va a obrar. Número 5, estar dispuestos a sufrir por su nombre. El creyente debe estar dispuesto a enfrentar cualquier circunstancia difícil para honrar a Dios. Celebrar la Santa Cena, pero esto es comprendiendo el significado de la cena. Cuando celebramos la Santa Cena, anunciamos su muerte. Él murió para perdón de los pecados y vida eterna. Y la Cena del Señor nos recuerda también que Él vendrá por segunda vez. Cuidarse unos a otros mutuamente. Existe una gran responsabilidad de unos con otros, de exhortarnos al amor y a las buenas obras. Es así como alcanzamos un nivel mayor de espiritualidad. Si tú fallas, yo me acerco a ti y te digo, hermano, perdóname, pero tú estás en pecado, tú tienes que arrepentirte, hermano. Esa conducta no está bien. Hacerlo en privado, jalar al hermano y decírselo. Esa es tu responsabilidad con Dios. Ya habíamos estudiado eso en Mateo 18:15. Que dice, si tu hermano peca, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, escúchame bien, te lo voy a repetir, te lo dije aquella vez, pero aquí se toca el punto otra vez, te lo repito otra vez. Cuando tú ves a tu super mejor, extraordinario amigo pecar y te callas la boca porque te gusta la amistad que tienes con él, estás pecando en contra de Dios tú. Y estás pecando en contra de tu amigo. Y no eres su amigo nada. Porque si tú eres su amigo, lo vas a exhortar en el nombre de Jesús para que se arrepienta. Pero es que después me deja de hablar. Pero le estás haciendo el bien. Debes entender eso. Si te deja de hablar, lo que va a evidenciar es su condición espiritual que está tan terrible. Pero ese es tu deber con Dios. ¿Te interesa más la amistad con el hombre que la amistad con Dios? ¿Se da cuenta cómo estamos tan graves nosotros como iglesia? Se presenta Cristo en este lugar y lo único que podremos hacer es tirarnos al piso a pedir perdón. No podemos hacer otra cosa. Nos comportamos tan mal. Estamos en un nivel tan bajo con respecto al nivel que la palabra de Dios pide. No llegamos ni al nivel más bajo, hermano. Estamos más bajos aún en el nivel que la palabra de Dios nos pide. Somos responsables de la santidad de nuestro hermano. No solo de tu propia santidad delante de Dios. Tu hermano falló, tú eres responsable delante de Dios por ese hermano. Está haciendo algo ese hermano que no está bien. Tú tienes que orar y jalar al hermano y llamarle la atención. Tú dices, bueno, no lo he hecho. Dice el libro de Apocalipsis, el que es injusto, sea injusto todavía. El que practica la justicia, practíquela todavía. ¿Por qué? Porque en la condición que estés, te va a agarrar el Señor y vas a rendir cuentas. Sí, Señor, eso va a pasar. No se te va a escapar una sola. ¿Y qué vas a hacer ese día? Lo más terrible, no vas a poder echarme la culpa a mí.
No vas a poder decirle a Cristo, ya va, Señor, pero es que el pastor que yo tenía se la pasaba echando cuentos de viejas en la iglesia. No nos predicaba la palabra. Yo no sabía que yo tenía que reprender a las personas por su santidad. Yo no sé, nunca me dijeron eso. Lo sabes. Si no lo sabías ayer, hoy lo sabes. Ahora tu responsabilidad es mayor. Ahí sí es culpa mía. Evangelizar a los perdidos. Puse aquí entre paréntesis, OANSA. ¿Me oye? Es el próximo sábado, 14. Evangelizar. Cuidarnos todos nosotros. Honrar a Dios en sus matrimonios y familias. ¿Estoy tratando a mi esposa como Dios manda? ¿Estoy tratando a mi esposo como Dios manda? Ahí deben los esposos aprovechar y darles el codazo que tanto codazo le dan las esposas, ¿verdad? Cuando yo digo eso. Ser diligente y fructífero en todas las formas de servicio. Ser diligente, siempre. Los tesalonicenses habían aprendido principios como estos y los estaban poniendo en práctica. El llamado de Pablo es a que nos esforcemos por continuar creciendo. Así que, amados hermanos, ¿qué tenemos delante de nosotros? Un año más. Vamos a llegar a diciembre otra vez y vamos a seguir siendo los mismos, que no crecimos nada. Ah, pero si vamos a agarrar el año y lo vamos a anotar. Tenía 40 años en el Evangelio, ahora tengo 41. No, eso no vale si no has crecido. Empieza a contar los días en que tú has crecido. ¿Me oye? No evalúes tu nivel espiritual por los años que tengas en una iglesia. No. Evalúa tu nivel espiritual comparándote con la Biblia misma. ¿Qué dice la Biblia que es un cristiano? ¿Está usted a la altura de eso? No, pero me estoy acercando, entonces vas bien. Pero si tu respuesta es, mejor me callo, arrepiéntete y corrige eso. Y comienza a esforzarte para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer en tu vida todas esas cosas que tan necesarias son para que honremos a Dios. Amén.